Muy buenas tardes. Doy las gracias al Instituto Estatal de la Cultura que a través de la Dirección de Museos me hizo esta atenta invitación a participar en la exposición Entre la pasión y la vocación Tomás Chávez Morado, maestro y escultor. Dentro de las actividades alrededor de esta exposición, se, tenemos esta charla que hemos titulado Periplo Artístico. Tomás Chávez Morado, hablar de Tomás Chávez Morado es hablar de uno de los grandes escultores del siglo XX, uno de los grandes exponentes de la escultura, de la Escuela Mexicana de Escultura del siglo XX. También, al referirnos a Tomás Chávez Morado, nos referimos a un maestro comprometido, a un formador de escultores muy comprometido con el trabajo docente y a un docente comprometido también con la educación. Vamos a ver cuál fue este recorrido que el maestro hace a lo largo del tiempo hasta llegar a estas dos sendas, la docencia y la escultura. Dos sendas que él transitó a lo largo de su trabajo artístico, a lo largo de su periplo artístico. Tomás Chávez Morado nace en Silao, Guanajuato, en Silao de la Victoria, Guanajuato, el 29 de diciembre de 1914. Lo que estamos observando en este momento son algunas imágenes, ¿no?, de este Silao de aquellas épocas y desde luego la casa natal y el negocio familiar. Este negocio que pues su familia atendió por mucho tiempo, la vinatería, el siglo XX. Sus padres fueron la señora María de la Luz Morado Cabrera, una ama de casa, una pintora aficionada. La familia de su mamá, hay que destacar que pues tenían la vena artística, ellos se dedicaban, pues les gustaba mucho la música, la pintura, había inclusive en la casa en las tardes, ¿no? Después de que ya pasaban todos los quehaceres, todo el trabajo, ¿no?, cotidiano, pues sentarse a platicar leyendas, a comentar tal vez algún libro o inclusive a tocar la guitarra. La familia de su papá, bueno, su papá fue el señor José Ignacio Chávez Montes de Oca, un comerciante. Hay que destacar que es una familia con ideas liberales. Su abuelo, el papá de su papá, pues fue un general juarista, luchó a favor de la causa de Benito Juárez. La vida familiar, pues como comentaba, transcurre, ¿no? Pues como pudiera ser en la familia típica del Bajío guanajuatense de principios del siglo XX. En las fotografías que nosotros podemos apreciar en este momento, está el pequeño Tomás en el regazo de su madre y su hermano José que fue pues también un gran artista, el gran pintor muralista José Chávez Morado. Él nació en 1909, es decir, era el hermano mayor de la familia. También tenemos ahí otra fotografía de don Tomás, del maestro Tomás, con su abuelita, la mamá de su mamá, y con su madre, así como la fotografía de los 4 hermanos Chávez Morado, que bueno, era José, Tomás, Gabriel y Salvador. El pequeño Salvador, que lo vemos ahí siendo un bebé y que, pues, de hecho, este pequeñito falleció siendo todavía un bebé. Cuando en 1918, él apenas iba a cumplir 4 años, cuando fallece su madre. Ellos quedan huérfanos de madre, su papá se vuelve a casar. Sí, también es un hecho
pues determinante, ¿no? En la vida y en la obra del maestro Tomás Chávez Morado, ¿no? La muerte de su madre. Eh, Como comentaba en un principio, la familia tenía este negocio, esta vinatería, y bueno, digamos, lo usual en aquellas épocas, ¿verdad? Era que pues los hijos se dedicaran al mismo oficio, ¿no? O de la familia, o que este tipo de negocios, de pequeñas empresas familiares, pues pasaran a los hijos, ¿no? Que fueran los hijos quienes se dedicaran a este trabajo. Eh, José también tuvo que entrar a este tipo de trabajo, él nunca le gustó el comercio y a Tomás tampoco. Tomás, ahí lo vemos, ¿verdad? En el negocio familiar, pero bueno, a él el comercio, la verdad, le parecía una labor tediosa, esclavizante y aburrida. Prefería, desde luego, pues las bibliotecas, las lecturas, perdón, en la biblioteca de su abuelo, una biblioteca muy grande, y desde luego, pues ya desde pequeño empezar a elaborar figuras de diversos materiales, escuchar las historias de aparecidos que platicaban sus tías. Muy joven, José se va a la Ciudad de México, la foto que podemos apreciar es probablemente alrededor de 1930. Hay que señalar aquí que primero salió de la casa familiar su hermano José, el mayor de la familia. José se va a Estados Unidos. Allá en Estados Unidos, él estudia un poco en alguna escuela por ahí arte y pues trae ya esta inquietud, ¿no? Por el arte. Cuando regresa su hermano José a Silao, su papá también lo pone en el negocio. José no le gustaba, desde luego, el comercio y se va a México. Y bueno, Tomás, siguiendo también a su hermano y sobre todo, ¿no? Al encuentro de su vocación, ¿no? De la escultura, pues él también se va a la Ciudad de México. Allá conoce, ve, ¿verdad? En la SEP, los murales de Diego Rivera, me impresionan muchísimo. Y decide visitar el museo, el Museo Nacional, el Museo de Antropología, que en aquel entonces era el que estaba en la calle de Moneda, ahora en donde ahora es el Museo Nacional de las Culturas. Ahí estaba la sala de monolitos y puede apreciar, ¿no? Estas obras de nuestros antepasados que lo dejaron muy, muy impresionado y pues es ahí, digamos, observando estos extraordinarios monolitos, donde él reafirma su vocación como escultor. Él se inicia en 1936 trabajando en la SEP. Sí, allá empieza a trabajar como profesor de escuelas públicas, en primaria, sobre todo públicas de la Ciudad de México. Pues puede observar desde luego a la gente, la pobreza de la gente, y se da cuenta que lo que la gente debe de hacer es estudiar, debe educarse, ¿no? Consideraba que la educación era darle educación a la gente era lo que se tenía que hacer, por lo tanto, ¿verdad? Cuando le hacen el ofrecimiento de que se vaya a trabajar a un albergue indígena en la Sierra Tarahumara, pues decide ir a la Sierra Tarahumara, estar 4 años en la Sierra Tarahumara. Fue muy complicado, puesto que pues él veía, por ejemplo, el contraste, ¿no? Que había, la belleza del lugar, un lugar realmente bellísimo, y la miseria de los indígenas, con los caciques robándolos siempre, humillando a los indígenas. Él lo que hacía cuando llegaba la ayuda por parte del gobierno para los indígenas, sobre todo en los momentos en los que más se necesitaba en el invierno, pues él se adelantaba con un grupo de personas, de indígenas,
iban al ferrocarril y pues para poder darles la ayuda que les llegaba del gobierno, porque si no, los caciques acaparaban esta ayuda y nunca les llegaba la ayuda a los indígenas. Y bueno, ya sabemos las consecuencias, ¿no? Fatales, morían de hambre. Pues bueno, como ya había comentado, fue maestro de escuelas primarias en la Ciudad de México a partir de 1936. Él se compromete al trabajo como educador, a trabajar en la SEP, estaba adscrito al IMBA y bueno, como comentaba hace un momento, estuvo 4 años en la Sierra Tarahumara, regresa y él decide que su vocación es ser maestro. Entonces, bueno, entra a estudiar a la Normal Superior, la carrera de maestro con la especialidad en dibujo y artes plásticas. Es lo que podemos observar, un documento emitido por la SEP, ¿no? Donde se le da el nombramiento de maestro de dibujo. También, bueno, este trabajo que él hizo en la SEP, en participar en desfiles, en participar en los eventos pues propios de la Secretaría de Educación Pública y bueno, su certificado de maestro de, con la especialidad de dibujo y artes. Bueno, hasta aquí vemos al maestro, ¿no? En un principio, digamos que la primera senda que él toma así, digamos, visible, pues es esta, ¿no? La de educador, la de docente, aunque como ya se ha señalado en un primer momento, desde muy joven, desde muy chico, él empezó a modelar figuras, tenía siempre la curiosidad de ver lo que hacían los artesanos y observar todos estos trabajos tan extraordinarios que hacen luego nuestros artesanos mexicanos. eh, y bueno, esto a él le fascinaba el trabajo con los materiales. Entonces, bueno, había siempre esta inquietud. Y bueno, aquí tenemos esta imagen de Tlaloc que podríamos considerar que puede ser una obra temprana del maestro. Él coordinó los trabajos para la instalación del mural Motivos sobre el agua de Olga Costa y José Chávez Morado. Es un mural que está en el balneario de Agua Hedionda en Cuautla, Morelos. Este fue un trabajo que se hizo en 1952. Y bueno, la investigadora Guillermina Guadarrama Peña, ella tiene la hipótesis que de acuerdo a la factura del relieve de Tlaloc, es muy probable que sí haya sido realizado por el maestro Tomás Chávez Morado. Y como ya comentábamos, pues siendo así, el relieve podría considerarse una obra temprana del arte. Y bueno, ya digamos sus inicios ya como escultor, ya hablando de exposiciones, considero que este trabajo escultórico inició muchísimo antes, como ya habíamos dicho. Pero bueno, están las exposiciones y bueno, tenemos sus exposiciones, su primera exposición colectiva que se lleva a cabo en 1954, en donde bueno, exponen los maestros de artes plásticas, se crea el Salón de la Plástica Mexicana, que es ahí donde él empieza a exponer tanto con otros artistas, con otros inclusive profesores de artes plásticas, como de manera individual. Exposiciones, por cierto, con mucho éxito y en donde ya podemos observar ya un estilo y, digamos, una serie de temáticas que el maestro va a abordar. De manera paralela a este trabajo, el maestro también empieza pues a hacer, ya había trabajado con su hermano, ¿no? Está en la colocación del mural de Agua Hedionda y bueno, algunos otros trabajos, entre ellos que son varios los trabajos que hizo de manera conjunta con José Chávez Morado, es la participación del relieve, la evolución y futuro de la ciencia médica en México, que está en el Centro Médico Nacional y aún lo podemos observar. Es una obra monumental. Y bueno, está toda la historia de la medicina. Es un trabajo que hace también con otro escultor muy reconocido,
con Jorge Best. Y bueno, a partir de que él empieza con sus primeras exposiciones, con su primera exposición eh, individual y su exposición colectiva, empiezan también las exposiciones, sobre todo exposiciones individuales. Empieza también, bueno, a crearse toda una crítica en torno a su obra, a algunos críticos considerando su trabajo dentro de un estilo clásico mexicano, otros destacando su maestría en el dominio, ¿no? de la técnica, en el dominio de las herramientas, del material, ¿no? En este material que tal parece que en sus manos fuera materia dócil. Tuvo varios encargos públicos, encargos monumentales. Hay que destacar aquí otros trabajos como el cancel de bronce del Museo del Caracol, ¿no? Ese también lo hizo junto con su hermano José Chávez Morado. Y un encargo muy especial, que quiero tenerme un poquito en él, es el de las cabezas de águila que se colocaron para señalar los lugares por donde pasó el ejército insurgente. Y esta va a ser una obra emblemática del maestro. Aquí el maestro retoma una, digamos, una imagen muy reconocida para los mexicanos, que es el águila que podemos observar todavía afortunadamente surcando los cielos de México, pero también, bueno, es nuestro emblema nacional, ¿no? Y desde luego va a ser también estas águilas que van a estar muy presentes en la iconografía mesoamericana, sobre todo en la iconografía mexica, ¿no? Que como decíamos, él queda muy impresionado con los monolitos prehispánicos y pues él reconoce como su única influencia los monolitos prehispánicos. Pues le encomiendan al Departamento de Arquitectura de Limba este trabajo, en aquel entonces dirigido por la arquitecto e ingeniera Ruth Rivera. Entonces, bueno, ella le da este encargo, le da este trabajo al maestro Tomás Chávez Morado. En aquel entonces el maestro Tomás Chávez Morado estaba adscrito a la Escuela de Diseño y Artesanías él era el encargado del taller de escultura monumental. Fue un taller que estaba a cargo también del maestro Francisco Zúñiga. Entonces, bueno, el encargo, la encomienda recayó en el maestro Tomás y él hace todo este diseño. Es el águila que tiene como pedestal una pirámide estilizada, truncada en su arista, y la idea era que el monumento se viera integrado completamente al espacio. Para lograrlo, él consideró que este pedestal debía tener determinadas dimensiones, por supuesto, para que se viera armónico, desde luego, con la cabeza que se iba a colocar en la cima, pero también revestido con material pétreo propio de cada lugar. De esa manera, digamos, no iba a romper con el espacio, porque sabemos que es una ruta muy larga, son 260 cabezas, estamos hablando de 260 lugares. Entonces, bueno, y quiero destacar, porque alguna vez platiqué con gente que hizo una investigación acerca de estas 260 cabezas, y me comentaban que en realidad son monumentos que en su mayoría no han sido vandalizados. Digamos que prácticamente están ahí, completamente integrados. Yo diría, es así como una imagen sempiterna en el paisaje mexicano, ¿no? Al menos de aquí de Guanajuato hasta el norte del país, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenemos esta obra emblemática del maestro. Se hicieron en 1960, justamente para celebrar los 150 años del inicio de la independencia de México.
Otro de los grandes encargos del maestro, ¿no? Ya como escultor, se puede decir que en la escultura monumental es donde el maestro vuelca todo este bagaje, ¿no? Del oficio de escultor y bueno, le encomiendan eh, que sea, que apoye a su hermano en el revestimiento de la columna del Museo de Antropología. Faltaba muy poco tiempo, el periódico que vemos ahí, que bueno, habla justamente de esos trabajos, es de agosto y podemos observar que apenas están empezando a colocar el revestimiento de la columna, era, no sé, tal vez 3 meses o cosas así, para que cuando el arquitecto Ramírez Vázquez decide que pues la columna iba a ir sola, no iba a ir revestida, se le pusiera un revestimiento. Le dice al maestro José, el maestro José desde luego, bueno, le dice a su hermano, quien ya para ese entonces conoce todos los talleres de fundición que había en la Ciudad de México, digamos, mueve en este círculo de grandes escultores de México y pues manda, ¿verdad? Más bien forma un equipo de 16 escultores para trabajar este revestimiento de la columna del Museo de Antropología. Cada uno va a trabajó en una sección, se mandaron a fundir a diferentes talleres de fundición, fundidoras de la Ciudad de México y del Estado de México. Hubo muchos problemas técnicos que salvar. Uno de ellos justamente es el hecho de que cuando van llegando las placas de bronce, cada una era de diferente, digamos, color. O sea, la pátina era completamente diferente. Entonces había que, digamos, crear la pátina y además estar, digamos, quitándole todos los posibles defectos que se tuvieran, golpeando. Bueno, fue algo tremendo, un ruido ensordecedor. De hecho, él considera que a raíz de eso, pues empezó a padecer, digamos, dice él que la maldición, decía él, la maldición del escultor, que es, bueno, quedarse, tener cierta pérdida del oído o tener alguna afección auditiva. Pero eso no fue todo. A él también le encomienda que con esos meses, poquísimos meses, que haga el escudo nacional que está en la fachada del Museo de Antropología. Entonces fue otro trabajo extra que tuvo el maestro. Entonces, bueno, logró salvar muy bien, ¿verdad? Solucionar muy bien estos trabajos. Y bueno, pues para que estuviera listo, desde luego, para la inauguración. Desde luego el maestro siguió trabajando en el taller de escultura de la Escuela de Diseño y Artesanías de Limba. Era pues un artista como un artista y un maestro muy comprometido con sus alumnos, ¿sí? Siempre apoyándolos, mostrándoles las diferentes corrientes artísticas, las diferentes corrientes escultóricas, exponiendo en diferentes lugares del país. Y bueno, en 1967 el maestro se jubila de Limba y para esto su hermano José ya se había venido aquí a Guanajuato, al barrio de Pastita. Juntos habían adquirido una propiedad, una parte de la propiedad la adquirió el maestro José y el maestro Tomás también adquirió otra parte. Ahí iban a ser eran vecinos, ¿no? Eh, el maestro José, pues, llegó aquí en 1966 aproximadamente, ya para 1964 ya andaba poniendo casi un pie aquí en Guanajuato, pero él llega en 1966. El maestro Tomás en 1967 decide también ya venirse aquí a Guanajuato con la idea ya pues, seguir trabajando en su obra, pero
ya había dejado o consideraba que había dejado la docencia y que solamente se iba a dedicar a trabajar en su taller. Pues bueno, la gente de Guanajuato se da cuenta de que está también el maestro Tomás, ya se había dado cuenta que había llegado el maestro José y bueno, pues también, ¿verdad? Empiezan también encargos y la gente a visitarlos y entrevistas, todo ese tipo de cosas. Y en el caso del maestro Tomás también empiezan a llegar alumnos que quieren gente, futuros escultores en ciernes, que quieren que los oriente, que les diga qué hacer, cómo trabajar en su obra. Y bueno, el maestro prácticamente, la docencia siempre estuvo también presente con él. Entonces, pues sigue de todas maneras ahí el maestro, pero le digo, trabajando también en su obra. En 1976 hace el monumento a Alfonso García Bravo, que fue el primer urbanista de la Ciudad de México, y bueno, en la fotografía lo podemos ver con la jefa del Departamento de Obras Públicas de la Ciudad de México, la ingeniero Alesio. Este monumento se encuentra en La Merced, en el barrio de La Merced, y pues con alumnos en su taller. También, bueno, siempre quiso a su ciudad natal, a Silao. En 1982, él dona el relieve que conmemora la victoria de los liberales contra los conservadores. Ahí lo vemos esculpiendo esta obra. Ahí está el relieve. Y bueno, ya para los 90, finales pues, del siglo pasado, el maestro recibe homenajes, hay muchas exposiciones, él empieza también a pintar, él ya pintaba, pero decide, ¿verdad? Justamente porque el trabajo en el taller de escultura con sus alumnos, para que un alumno de la Universidad de Guanajuato pudiera estar inscrito con él, tenía que estar inscrito en el taller de dibujo también. Y bueno, aquí hay que destacar, esto se me pasó, el maestro, les digo, nunca dejó de dar clases, aunque ya en los 80 la Universidad de Guanajuato, más o menos 1985, le solicita al maestro que se encargue que sea el titular de la cátedra de escultura, puesto que no existía en la carrera de artes plásticas la cátedra de escultura. Entonces, no había además un taller de escultura en la Escuela de Artes Plásticas de la Universidad de Guanajuato. De hecho, la escuela pues estaba en condiciones precarias, podríamos decir. Había un salón enorme, muy grande, pero ahí lo mismo tomaban clase de los que estaban con pintura, que los que estaban con dibujo, que los que estaban con gráfica. Entonces el maestro, bueno, aceptó ser el profesor de escultura de la Universidad de Guanajuato con la condición que los alumnos debían de ir a su taller, un taller muy bien montado, todavía existe el taller del maestro, a tomar clases, allá a su taller. Entonces, bueno, ahí otra vez el maestro ya, pues no con alumnos que esporádicamente llegaban o con escultores que llegaban y le pedían, digamos, su consejo, sino ya con grupos, con jóvenes a los cuales va a preparar en la escultura, futuros escultores. Este compromiso, bueno, la Universidad de Guanajuato le hizo algunos homenajes al maestro. Uno de ellos es en el cual el maestro decide presentar obras con temas marinos, obras que también les comenta a sus alumnos que pues trabaje, que el taller de escultura trabaje, sí, temas marinos. Juntos, el maestro y sus alumnos trabajan estos temas marinos. Se puede considerar aquí este intercambio y esta fusión del escultor y el maestro, ¿no? Muy, muy presente. Entonces ahí vemos al maestro. De igual manera, él colaboró con su hermano en la fundación de algunos recintos. En la fundación, por ejemplo, del Museo
de la Alhóndiga de Granaditas, donde también hay dos obras ahí hay obra ahí del maestro Tomás Chávez Morado. Y acá lo podemos observar ya en 1999 probablemente o antes con su hermano, en la que fue su casa y que ahora es el Museo José y Tomás Chávez Morado en Silao. Y bueno, pues ellos colaboraron para que se hiciera este museo. El maestro hizo una importante donación de obra que en este momento de hecho está casi en su totalidad, o si no es en su totalidad expuesta ahí en el museo, con esta exposición que comentábamos, entre la pasión y la vocación, Tomás Chávez Morado, maestro y escultor. Y bueno, agosto de 1999, el maestro Tomás Chávez Morado cierra definitivamente su taller y con esto culmina el ciclo creativo de uno de los grandes escultores del siglo XX. Él para esto ya empezaba a perder la vista, lo vemos aquí con su última obra, justamente una obra en donde se enfoca en la mujer. Hay que destacar que él hablaba pues de que su obra, sobre todo su obra de pequeño formato, era un canto a la mujer. Y aquí hay dos, digamos, dos observaciones que quisiera destacar. Por un lado, bueno, la muerte de su madre, él siempre va a estar en este recuerdo, ¿no?, de su madre, aunque también hay que comentar que en el México posrevolucionario, el tema de la maternidad fue una constante, fue un tema recurrente en el arte, ¿no? Y no solamente en el arte, bueno, en general en el arte, ¿no? Igual lo vemos en la pintura, lo vemos en la escultura, lo vemos en la literatura y en el cine, ¿no? Entonces, bueno, aquí pues ya la obra final del maestro. Para finalizar, pues quisiera decir, ¿no?, que para Tomás Chávez Morado, las dos sendas, la docencia y la escultura, presentes siempre en su itinerario plástico, no competían entre ellas, se complementaban, fueron el eje rector de su existencia. También fueron las directrices en su vida, los motivos que se funden entre sí, que se confunden y entrelazan para formar una unidad. El maestro escultor. Muchas gracias. Guanajuato, Grandeza de México, Gobierno del Estado.